¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos en la sesión de presentaciones conmemorativas de los 30 años de la Fundación del Senapred. En esta ocasión soy Óscar López Batis, su director de redes estructurales, y hablaré un poco sobre el impacto que tiene la seguridad de las edificaciones y la infraestructura en general del país, lo que hacemos aquí en el Senapred en estos 30 años, lo que hemos hecho en el Senapred en estos 30 años. Como ya se ha comentado en algunas presentaciones previas, tal vez a esta, en el Senapred contamos con un laboratorio de estructuras grandes que se puede ver en la figura de abajo a la izquierda. Es el edificio que parece caja blanca del lado izquierdo. Y dentro de ese edificio, esa caja blanca, tenemos unas instalaciones que están conformadas por un muro de reacción que estoy señalando con el mouse, un piso de reacción, y sobre él montamos estructuras que nos permiten probar algunas partes de elementos estructurales o bien sistemas estructurales completos. ¿Para qué? Pues para ver el comportamiento de ellos, de cuáles, de los que han sido usados en la historia de la construcción en México, y algunos otros que están proponiendo actualmente como nuevas propuestas para la construcción en nuestro país. De los temas más importantes que se han trabajado en el Senapred desde el punto de vista de la infraestructura, podemos mencionar el de la infraestructura escolar, en primer lugar. El CAPSE en su momento, después el INIFED, se acercaron al Senapred para desarrollar estudios experimentales y analíticos para poder identificar vulnerabilidades de las edificaciones escolares. En la foto del lado izquierdo vemos una escuela colapsada o con daño muy severo, colapso parcial, durante el sismo de 1985. Es una edificación que probablemente no es tipo de las que construía CAPSE, es una escuela mucho más antigua de 1985. Pero del lado derecho vemos una escuela tipo CAPSE, de las que diseñaron en los 70s, 80s y fueron construidas tal vez en esas mismas décadas. Y como pueden ver, y como es en cualquier escuela y en cualquier universidad de cualquier país, no es exclusivo de México, tenemos una serie de columnas que sostienen a los sistemas de piso y desafortunadamente en los procedimientos constructivos de cualquier país, los pretilitos estos que decimos, bueno, pues son muros no estructurales, se nos ocurre juntarlos a las columnas, cuando en el proyecto probablemente haya cierta separación. Bueno, esa falta de supervisión o es una falta de supervisión, o esa idea inadecuada de juntarlo para hacerlo más eficiente y que no entren los bichos entre lo que sea, es contraproducente, tiende a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque genera lo que ustedes ven acá, un fenómeno que se llama el acortamiento de la columna, es un tecnicismo, pero en realidad lo que provoca es que la fuerza que trata de ladear la columna o trasladarla lateralmente en la parte superior respecto a la parte inferior, con el acortamiento de la longitud libre de la columna, pues genera unas fuerzas mucho mayores de para las que fue diseñada y se presentan este tipo de problemas. Bueno, de eso está lleno el mundo de las escuelas en el mundo entero. Y la idea es, en todos lados, y el Senapred no está ajeno a ello, es estudiar cómo podemos resolver estos problemas, cómo podemos diseñar este tipo de estructuras de modo que sigamos teniendo los grandes ventanales para la luz y para el aire mismo que necesitamos en los salones, pero que no debilitemos a las estructuras. Con ese propósito, en los años 2004-2005, Ministerio del Centro y junto con el cambio CAPSE-INIFED, se propuso hacer un proyecto experimental, como ven aquí, de una edificación tipo CAPSE. Esto es una estructura de concreto reforzado, aquí se ven las columnas y se ven los muros acortando a las columnas. Es una estructura como se vería en cualquier escuela. Ustedes dirán, oiga, pero está como cortada. Bueno, en realidad es una estructura de 2 niveles. Aquí se está simulando el segundo nivel con estos gatos aplicando carga correspondiente al segundo nivel sobre la estructura. Y lo que se hizo es, la estructura es tan grande que la foto desafortunadamente no nos permite ver. En el fondo, allá donde está el mouse señalando, está el muro de reacción. Del muro de reacción se le aplicaron con los gatos fuerzas laterales tipo sismo a esta estructura
y se estudia el comportamiento de la misma. ¿Para qué? Para estudiar su vulnerabilidad, su resistencia, su capacidad de formarse sin fallar, es un aspecto importante, y otra para tener una buena cantidad de información que nos permitiera, como así fue, elaborar algunas normas. Normas como estas que están aquí, una de ellas, esta que está del lado izquierdo, es una norma en la cual el SENAPRED participó activamente, es la norma de selección de terreno para escuelas. Y la del lado derecho, el SENAPRED la co-coordinó junto con el INIFED, es la norma para evaluar, diseñar con una seguridad estructural adecuada las edificaciones escolares. Estas normas y estos documentos normativos y reglamentarios surgen de los estudios analíticos y experimentales como los que realiza el SENAPRED o la Universidad Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana, para el INIFED, incluso el Politécnico también. Entonces el SENAPRED participa de todo eso. Por otro lado, también en los años 80, 90, principios del siglo XXI, se ha identificado en muchas partes del planeta, y México no es la excepción, que en edificaciones de concreto, como lo que ven aquí, son muy comunes en nuestro país, además de las de mampostería, pero edificaciones de gran envergadura, las de concreto son bastante más comunes que las de acero, por ejemplo, tendríamos problemas se tenían problemas de comportamiento en las uniones de las columnas y las vigas. Las columnas son los elementos verticales, las vigas son los elementos horizontales. Y entonces, el SENAPRED, junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en coordinación con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, desarrolló un proyecto de investigación para ver cuál es el comportamiento de uniones, columnas y vigas, de modo que su comportamiento fuera no tan frágil como el que vimos en la foto anterior. Y entonces, los investigadores del centro y del Instituto de Ingeniería propusieron, por ejemplo, que se reforzara con varillas esta zona para que no fallara y que el daño severo se fuera o migrara a una parte lejana de la unión entre la viga y la columna. Y esa es, desde luego, es una idea interesante de los ingenieros mexicanos. También es una idea que está promoviéndose en una buena parte del mundo. Y lo que se llevó fue a información como esta que está aquí abajo a la derecha, en donde ven ustedes aquí, esta es la columna, aquí está la viga, esta es la zona de unión. Y para poder hacer que aquí no se dañe, sino se dañe alejado de la columna, que eso es ventajoso para el edificio, se ocurrió, y así se propone para diseño, que se ponga un poco más de varillas en esta zona, haciendo migrar la zona de mayor daño a la parte interior de la viga. Eso permite que el edificio, la viga en sí, el edificio se comporte de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el daño lo alejamos de la columna. La columna es uno de los elementos verticales, columnas, muros, son de los más importantes de la estructura. Todos son importantes, los verticales son un poco más. Entonces, si alejamos el daño de ellos, como está pasando aquí, es mucho mejor el comportamiento de nuestras edificaciones. Y eso, bueno, se identificó, se corroboró en estudios experimentales como los que ven aquí en la pantalla, en el laboratorio del SENAPRED. También, conjuntamente con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, se revisó el procedimiento de refuerzo muy común en México, que ustedes todavía pueden ver en algunos edificios después del sismo del 2017, pero después del 1985 fue altamente socorrido. Ustedes ven aquí unos elementos negros. Estos elementos negros son de acero, son placas. A estos que están sobre el elemento vertical se le llama celosía de acero. Bueno, esa celosía de acero en las columnas y estos elementos diagonales son muy comunes en las propuestas de refuerzo por los ingenieros mexicanos. La cuestión es cómo los diseño. El procedimiento de diseño que estoy usando, ¿qué tan seguro es? Con la intención o con el propósito de tener la respuesta a esas preguntas, se hizo un estudio experimental como el que están viendo aquí en la parte derecha. Un detalle de la columna es esta es la columna que estamos probando, aquí sería el piso superior, acá estaría el piso inferior, y la columna está reforzada, como ven, con unos ángulos de acero, unas placas bastante grandes de acero en la parte superior y en la parte inferior, y algunas placas que se les llaman soleras en la parte intermedia. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad de incrementar la resistencia de la columna a fuerzas laterales del tipo sismo. Se pudo corroborar que el comportamiento de esa solución es favorable. Está en el proceso de elaborarse las ecuaciones o las fórmulas que puedan estar planteadas en un reglamento. Otro tipo de soluciones interesantísimas, que también es probable que las hayan visto, es el uso de aplicación de nuevas tecnologías. ¿Cómo es esta? Que son los disipadores de energía. ¿Cuál es el disipador de energía? Esta cosa amarilla que ven en la foto de la izquierda. Esta cosa amarilla es notablemente más débil que todo el marco de concreto o el edificio de concreto, y además se nota más débil que estos elementos rojos, que son de acero también. Esta debilidad es a propósito. ¿Para qué? Con el sismo se van a mover este piso diferente a este, o este piso se va a mover de manera diferenciada con respecto a este. De modo que va a haber un desplazamiento de la parte superior en relación con la parte inferior. Ese desplazamiento va a hacer que estas plaquitas amarillas se dañen. A propósito lo estamos haciendo, para que el acero fluya. Eso de fluir es, incluso hay un cambio en su comportamiento molecular del acero y permite disipar una gran cantidad de energía dañándose esta parte. Pero todo lo demás tiende a quedar sano. La intención es que esto sea un fusible para que todo el edificio permanezca sano. Una vez que acabe el sismo, como si sucediera en nuestras casas, el fusible contiene el monto de energía que nos pudiera averiar nuestra instalación de la casa. Aquí la acumulación de energía sísmica incidente la toma el disipador, es el fusible estructural, y una vez que pasa el sismo lo cambiamos. Esa tecnología ha sido aplicada en el edificio de las oficinas centrales del IMSS. Ustedes lo ven en el Paseo de la Reforma. Si lo ven a detalle, tiene algunos de estos dispositivos. Y otros parecidos, pero bastante más sofisticados, lo tiene la Torre Mayor, por ejemplo. Hay muchos otros edificios, unos 5 o 6 medianamente, en Ciudad de México, donde se usan estos mismos dispositivos que están viendo acá. El problema es de que estos tienen patente y tienen procedimientos de diseño con cierta complejidad. Entonces, a lo que nos dimos a la tarea en el CENAPRED, bueno, vamos a probar los dispositivos que también disipen energía, pero que sean más sencillos. Y entonces, se diseñaron nuestra idea propia también, eso se hizo conjuntamente con los investigadores japoneses, hicieron estos dispositivos que son como unos elementos de acero chaparritos, cortos, serían como unas columnas cortitas de acero. Bueno, por ellos estos fungen o funcionan como dispositivos disipadores de energía. ¿Cómo? Les voy a pasar una secuencia. Esto es como se daña el dispositivo disipador con el desplazamiento relativo de un nivel respecto al otro. Entonces, el dispositivo queda severamente dañado, lo podemos quitar y colocar un dispositivo diferente y nuevo. Eso, tomando en cuenta que la demás parte de la estructura, desafortunadamente, como se puede ver, no sufrió daño. Entonces, en este momento, lo que pudimos constatar es que podemos construir dispositivos sencillos, económicos y también de fácil diseño. Y también pudimos constatar que estos pueden ser de gran utilidad para disipar energía sísmica incidente o bien de viento. Otro aspecto que el CENAPRED no es ajeno es, observamos, cualquier ciudadano, y la construcción de edificaciones prefabricadas, como esta que ven aquí. Este es de un centro comercial, las columnas son estos elementos verticales prefabricados, las llaves también son prefabricadas, y los elementos de piso también son prefabricados. Pues cualquiera diría, pues es un castillo de naipes. ¿Y eso es seguro? La pregunta ¿es seguro? Habrá algunas personas que digan, no lo es. Habrá algunas personas que piensen que no lo es. Entonces, junto con el Instituto de Ingeniería, se hizo una prueba más o menos a escala natural, un edificio completo dentro del laboratorio del CENAPRED. Aquí está el esquema, es el edificio completo totalmente prefabricado, una especie de muro pero prefabricado, y se le aplicaron fuerzas laterales simulando un sismo. Se observó que el comportamiento de la estructura fue igual a como hubiera sido el comportamiento de una estructura tradicionalmente construida en concreto, esto es colada en sitio, no prefabricada. Fue un comportamiento adecuado, eso lo pudimos constatar en laboratorio, y el investigador en jefe de este proyecto pudo identificar incluso
De la resistencia, esta gráfica que ven acá, no es otra cosa más que el eje vertical es la fuerza que se le aplicó al modelo, dividida entre la resistencia o normalizada respecto a la resistencia calculada con el reglamento del Distrito Federal. De modo que este número 1 representa la resistencia de esa estructura según el reglamento del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Como ven, la estructura en realidad tuvo una resistencia del orden del doble, o 2.5 veces lo que dice el reglamento. ¿Eso qué significa? ¿Que el reglamento está mal? No. En realidad es un reglamento adecuadamente conservador. Y este sistema estructural tiene comportamientos adecuados desde el punto de vista de seguridad estructural. Eso lo pudimos constatar. Ahora, no por esto significa que podemos tirarnos en la hamaca y no supervisar las obras. En esta secuencia o en esta serie de presentaciones van a haber algunos comentarios de compañeros que hablarán sobre eso, sobre daños que tienen que ver con la falta de supervisión en la obra. Las edificaciones pueden estar muy bien conceptualizadas, muy bien diseñadas, pero al momento de ejecutarlas, se nos va algo, se nos olvida revisar algo y podemos no alcanzar estos 2.5 veces de resistencia reglamentaria. Podríamos andar colapsando por acá. Pues no se nos olvide que la supervisión es vital en la edificación. Otro tipo de soluciones de las cuales, como dice acá arriba, al igual que las prefabricadas, esta es otra parcialmente prefabricada. A lo mejor ustedes han oído hablar del sistema de vigueta y bovedilla en general. Aquí pueden ver que aquí están las viguetas, aquí están las bovedillas en la foto inferior derecha. Entonces, y encima se pone una mallita, ¿no? Bueno, ahí lo que hicimos fue, como existe también poca información respecto a este tipo de sistemas prefabricados o parcialmente prefabricados, existe la idea de comportamientos anómalos, bueno, lo que hicimos fue revisarlos, estudiarlos, obtener información que pudiera ser usada para la reglamentación y la normatividad. La inclusión en la normatividad y en la reglamentación está en proceso, pero ya hay normas mexicanas que, digamos, dan una línea o dan unas muy buenas indicaciones sobre cómo diseñar y construir este tipo de sistemas estructurales. Aquí, con los resultados del centro, pudimos constatar, construimos dos modelos, debo decir, si me olvidé en la diapositiva anterior, tenemos un modelo construido tradicionalmente de concreto reforzado colado en sitio, como se dice, y otro prefabricado o parcialmente prefabricado con vigueta. Lo que muestro aquí, lo que ven ustedes son rayitas que nos representan las grietas que se forman cuando el sismo incide en ella, o bien cuando le aplicamos fuerzas laterales simulando sismo. Los patrones de grietas son similares, prácticamente iguales, y las resistencias de ambas fueron iguales. Entonces llegamos a la conclusión de que no hay diferencias entre los dos sistemas. Lo que sí es que ambos requieren de un proceso de supervisión adecuado. Esto es importantísimo. Ahora, debo decir que en algunas ocasiones hay municipios e incluso alcaldías en la Ciudad de México que no cuentan con el personal técnico suficiente como para hacer supervisión desde el ámbito de la autoridad. Nosotros como ciudadanos podemos colaborar en eso. Si vemos alguna anomalía que nos parezca anómalo, que en un castillo que regularmente lleva 4 varillas, vemos 3, hacerlo del conocimiento de la autoridad. Eso sería parte de una supervisión responsable desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Entonces, esto es importante recordar. Tenemos que, así como necesitamos tener reglamentos, entenderlos y usarlos adecuadamente, dentro de ese uso adecuado de los reglamentos está el proceso de supervisión. Y ahí podemos ser partícipes. Después, antes de hablar de este estudio del comportamiento de columnas de puentes, ustedes han de saber, si han revisado la historia del centro, en los primeros 15 años, tal vez 20, este laboratorio de estructuras grandes se abocó principalmente al estudio de la vivienda. La importancia del CENAPRED era importante incrementar o revisar la seguridad de la edificación del ciudadano común. Ciudadano común. La vivienda del sector formal, desde luego, pero también la del sector informal. Entonces, hubo del orden de 15, 20 años estudiando este tipo de vivienda, la vivienda de mampostería que se dice, o sea, se le llama así, y se elaboró un reglamento, dio base
la información que se obtuvo de esos estudios dio base a uno de los reglamentos vanguardistas a nivel mundial, que ya hablarán ustedes los especialistas del tema. Bien, y en la última década, volteamos a revisar estructuras no tan comunes, no tan del uso del ciudadano común y corriente, como dice. No vive en ellas, ¿no? Pero sí le ayudan para transportarse de un lugar a otro, como los puentes que estamos viendo acá. El puente San Cristóbal en Chiapas y el puente Barranca Pegón. Bien, la idea es, la información que tenemos para el diseño de este tipo de estructuras, infraestructura, carretera, es información principalmente estadounidense o europea. Actualmente no tenemos un reglamento propio para el diseño de puentes. Tenemos el reglamento de construcciones de la Ciudad de México y los manuales de la Comisión Federal que nos dan una muy buena idea. Sin embargo, la mayoría de los diseñadores usan más reglamentos europeos y estadounidenses. Entonces, la intención era ver qué nivel de seguridad estamos manejando usando esos reglamentos. Y para tal efecto, desde luego que esta escala no podíamos meter las columnotas que vimos en las fotos anteriores en nuestro laboratorio, que tiene nada más, no recuerdo, son 15 metros de altura. Aquellas columnas son de 100 metros de altura, las reales. Aquí metemos una columna escala y le aplicamos fuerzas laterales del tipo sísmico y estudiamos su comportamiento hasta llevarlo a la falla. Ustedes dirán, oiga, se dañó. Sí, en el laboratorio de estructuras grandes de CENAPRED lo que construimos lo dañamos, para eso lo hacemos, para llegar a saber hasta dónde va a llegar la estructura. Para cuando me pregunte alguien, oye, ¿qué tamaño de sismo va a soportar? Podamos tener respuestas. Y hasta dónde se va a desplazar sin fallar, podamos tener respuestas. Por eso, todo lo que construimos lo rompemos. Nos divertimos en el laboratorio, debo decirlo. ¿Quién no regresa a su niñez cuando construye algo y lo rompe sin que lo regañen, ¿no? Bueno, entonces este estudio experimental nos llevó a resultados como este, donde podemos ver esto que se llama modelo patrón, es la columna como tradicionalmente se construiría maciza de concreto. Y lo que se usa, imagínense una columna de 100 metros de altura, con dimensiones de un lado 13 metros y del otro lado 7, que la hagamos de puro concreto macizo, es un montón de concreto. Entonces, en la mayoría de los casos, se hace hueca la columna. Lo que queríamos ver es, cuando la columna hueca, este CH es columna hueca. La columna hueca, ¿cómo se comporta comparativamente con una que no es hueca? Como ven, el comportamiento es prácticamente el mismo. Nos pudimos constatar que la seguridad de las columnas huecas es similar a de las macizas y la teoría usada para las columnas macizas se puede usar en las columnas huecas. Es lo que se adoptaba de los reglamentos estadounidenses y europeos para el diseño médico. Entonces, esa fue una muy buena noticia. También identificamos algunas áreas de oportunidad, como se llaman ahora, en cuanto al uso del acero de refuerzo, el detallado del mismo, e hicimos las recomendaciones correspondientes tanto al Instituto de Ingeniería mismo como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otro lado, también hemos trabajado con muchas universidades. En este caso, estoy poniendo las fotos de los proyectos representativos. Otro de ellos es un proyecto reciente con la FES Zacatlán. Debo decir que en los últimos 5 años hemos tenido un vínculo muy cercano con la Universidad Autónoma Metropolitana, trabajando en estructuras de acero y trabajando en estructuras de concreto también. Entonces, con la FES Zacatlán también se estudió el comportamiento de columnas, tanto que son representativas de puentes pequeños, puentes urbanos, digamos, y edificación. Estas son columnas macizas, estas ya no son huecas. Entonces, lo que tratábamos de ver es, primero, dañarlas y volver a saber, bueno, de qué tamaño de sismo soportan las columnas diseñadas con nuestro reglamento. Y una vez dañadas, como pueden ver, probamos columnas cuadradas y circulares, estoy señalando con el mouse. Una vez que ya las dañamos y pudimos identificar hasta qué nivel de sismo pueden soportar o de fuerza sísmica pueden soportar, se reforzaron. Se usó una tecnología también relativamente nueva, que es el uso de fibra de carbón, que es como colocar papel tapiz alrededor de la columna, y esto pudimos constatar que incrementa notablemente la resistencia de la misma. Esto es, incrementa la capacidad antisismo de la misma, sin modificar
Pueden ver significativamente sus dimensiones. Es importante desde el punto de vista de edificación. Ahora, también se preguntarán, y con toda razón, porque es su centro. Oye, pero en México también hay viento. Bueno, a raíz de los huracanes que desde el 2002, si mal no recuerdo, Isidora impactó la península de Yucatán, y después en 2005 impactó Vilma, en el año del 88 había impactado Gilberto, pero siempre no existía. Pues con Isidora y Vilma pues, vimos la necesidad, fuimos al sitio y vimos la necesidad de estudiar el efecto del viento. Podemos ver aquí que los daños se están presentando en edificaciones no del sector informal, estas son edificaciones del sector formal. No voy a decir de qué, pero estos son centros comerciales severamente dañados. Un centro comercial está revisado, diseñado y construido adecuadamente. Aún así, las velocidades de viento de los huracanes que menciono fueron muy altas. Incluso el CENAPRED participó en la revisión y actualización de las velocidades de viento para el municipio de Benito Juárez, en Cancún. Entonces, identificamos que hubo daños como los que están aquí reportados, en edificación del sector informal, desde luego, pero también en edificaciones del sector formal. Y daño generalizado en láminas de techo. Entonces, pues bueno, tenemos que revisar el tema. Y de estudios en túnel de viento, que había en otros países, ustedes deben saber que ya México tiene un túnel de viento muy interesante, muy bonito aquí en la Universidad Nacional, nuestros vecinos. De estudios en túnel de viento se identifica que ante el impacto del viento se generan empujones y jalones, digamos de alguna manera, o presiones y succiones en todas las superficies del obstáculo al flujo de viento. Este obstáculo es una vivienda. Entonces, en el techo se generan succiones. Entonces, hicimos el símil de esas succiones en un elemento de prueba de laboratorio y revisamos su comportamiento. Aquí ven, es un sistema de prueba muy sencillo. Estábamos viendo qué tanto resisten las techumbres el efecto de succión que genera el viento sobre las mismas. Y revisamos los tipos de falla. Identificamos, ahí también es una recomendación, estoy viendo este video, hay que revisar el tipo de fijación de nuestras láminas que vayamos a usar sea suficientemente grande. Si no ponemos atención en esto, lo más seguro es que tengamos penetración de la lámina como las pedimos consistentemente a nosotros en nuestras pruebas. Los resultados de estas pruebas obtuvimos las resistencias que teníamos con las láminas y pudimos determinar las velocidades que nos pueden generar daño, velocidades de viento que nos pueden generar daño en las techumbres. Una vez que la techumbre vuela, los 4 muros o demás muros que quedan de la vivienda es altamente vulnerable y por lo tanto, en la mayoría de los casos también la vivienda colapsa. Con base en todos estudios de viento y tomando en cuenta las características de edificación de vivienda que reporta el INEGI, el peligro por viento según el manual de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas de laboratorio, elaboramos a nivel estatal, y ya a nivel estatal ya está en el Atlas, y a nivel municipal está en proceso, un estado de susceptibilidad de daño por vientos fuertes. Pueden ver, perdón, la que estoy haciendo, en la Ciudad de México y Nuevo León, junto con Aguascalientes, que tienen porcentajes muy bajos de vivienda denominada como precaria, y las velocidades de viento no son tan altas como en la costa, pues pueden ver que la susceptibilidad de daño por viento es baja. En cambio, nos vamos a Oaxaca y Guerrero, que es donde es la más alta. Tenemos una gran cantidad de vivienda precaria o de vivienda con materiales precarios. Y también tenemos unos grandes niveles de velocidad de viento, porque aquí impactan huracanes, ciclones tropicales y demás. Todas estas. La costa pacífica igual, en los golfos, en las penínsulas de Yucatán y Baja California. Entonces, estas zonas las identificamos analíticamente, tomando en cuenta los resultados del laboratorio, como zonas de mediana a alta susceptibilidad de daño por viento. Y las de Oaxaca y Guerrero, muy alta susceptibilidad de daño por viento. Pues toda esta información está en los portales del CENAPRED. Y una de las herramientas de más utilidad para tener acceso a esta información es el Atlas Nacional de Riesgos. Y debo decir
permítanme recalcar que gran parte de esa información viene de resultados en pruebas de laboratorio, como el que vieron, como el que les vieron en estas diapositivas, en el laboratorio de estructuras grandes del CNP. Ya para terminar, otra de las cosas que también revisamos es el estatus reglamentario. Este es nuestro país. Las zonas que no tienen color es porque no tenemos identificado un reglamento de construcción. La intención es pues, que todos los estados y municipios tengan reglamento. Difundir la importancia del reglamento desde el punto de vista de la gestión integral de riesgos es básico tener eso. Y también es una herramienta importantísima para tener construcción responsable, procedimientos de construcción responsable. Sin ello, estaríamos, sin tener reglamentos y sin preocuparnos por buscar reglamentos adecuados y usarlos de manera inadecuada, pues estaríamos haciendo lo que se conoce comúnmente como construyendo socialmente el riesgo. Estos son ejemplos de que además de que tengamos reglamentos debemos actualizarlos, la importancia de la actualización reglamentaria. Eso sucede, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cada cuándo se revisa o se debe actualizar un reglamento? Es variable, pero cuando menos es quinquenalmente y máximo lo recomendable es cada 10 años. En la Ciudad de México se hace cada 10 años. En estos 40 años, entre el 66 y 2004, 2006, hubo 3 o 4 cambios reglamentarios, hubo 3 o 4 revisiones reglamentarias, y vean, este es el ejemplo de una misma columna a un edificio hipotético en Ciudad de México. Vean el cambio que se da en función del estado del conocimiento en cuanto al peligro sísmico y el estado del conocimiento en cuanto al comportamiento del concreto reforzado, que es estas varillas luego van a estar borradas de concreto y formarían una columna de concreto reforzado. Entonces, la variación en el estado del conocimiento en ambos temas, peligro sísmico y concreto reforzado, nos lleva a que actualmente las columnas, como esta que está aquí en el lado derecho, y hace 40 años y han estado así. Eso no significa que los ingenieros de hace 40 años no sabían, no tenían el nivel de conocimiento del peligro sísmico que tenemos ahora. No había sucedido el sismo del 85, ni en el 2017, ni en el 79, ¿no? Entre otros. Entonces eso la naturaleza nos está enseñando poco a poco por los niveles de peligro sísmico. Y para terminar, yo les hice mención al Atlas Nacional de Riesgos. Bien, para calcular los riesgos necesitamos algunas herramientas como esta gráfica que ven acá. Esta gráfica se le llama función de vulnerabilidad, y en el eje horizontal tenemos la intensidad del sismo, por ejemplo. Esto es qué tanto se menea el suelo, ya vemos de esa manera, es la aceleración del suelo, qué tanto se menea el suelo, qué tanto se desplaza el suelo. Y en el eje vertical es el nivel de daño. 0 es 0 daño, nada de daño, y 1 es prácticamente el colapso. Con los estudios experimentales del laboratorio también podemos identificar los patrones de daño y grietas que tendrían columnas o elementos de nuestros sistemas estructurales para identificarlos dentro de esta gráfica de comportamiento de vulnerabilidades. ¿Para qué sirve? Si nosotros después de un sismo, cualquiera nos escandalizamos al ver una grieta en nuestras viviendas. Pues si llega alguien con una gráfica de este tipo y dice, mira, la grieta de tu vivienda tiene un ancho de medio milímetro, es como esta que está aquí. Toda tu edificación es muy competente. Por otro lado, si tenemos una grieta como esta, pues sí, se le puede convencer al ciudadano, mira, tu grieta ya es como esta, tiene un ancho de, digamos, 2 milímetros o más. Ya estamos en esta zona, cerca de la falla total, hay que evacuar. Entonces, este tipo de información también es de mucha utilidad para el ingeniero, el arquitecto que va a ir a hacer evaluaciones estructurales. Y esta información está plasmada analíticamente, no así de gráfica, en esta guía para elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos en cuanto a la vulnerabilidad física y social. Bueno, es lo que quería platicar con ustedes. Muchas gracias. Y nuevamente muchas felicidades por su Centro Nacional que cumple 30 años.